Manito Edwin. Amor, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Creo que el nivel de exhortación, quiero saber si me están escuchando bien. ¿Sí? Creo que Sí. siempre el uso de la exhortación a través de la palabra es bueno. La exhortación no es llamarle la atención a alguien o ponerlo en disciplina o regañarlo, sino que nos animemos entre nosotros mismos a avanzar. Hay algo reiterativo que mi esposa siempre dice y que de una u otra forma ha pasado a ser un pasaje bíblico de inspiración para la asignación que tenemos, y es que hasta que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, unidos en Cristo, realmente orienta todos sus procesos de edificación y lo que hacemos en esta preocupación divina, ¿no? De que realmente todos lleguemos, y todo este proceso que estamos viendo de este gran tema que se llama la transformación del alma, que, dicho en otras palabras, es como Dios opera en el alma del hombre, ¿no? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Y pues, ¿por qué decíamos expresiones como con la que terminamos el martes pasado? Que yo pido disculpas y corrí mucho al final. Queríamos dar paso a otro tema. Tal vez hay muchas cosas que decir, pero eso sucede en nuestra alma, ¿no? Hay veces que tenemos claro el hecho de que no vale la pena correr o no vale la pena afanarnos, pero terminamos haciéndolo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces eso es interesante. ¿Alguien se acuerda del pasaje que dejamos, el último que dejamos el martes pasado? Pueden hacer copia en el chat de WhatsApp. Filipenses 2, 12, 18. Gracias. Entonces, quisiera leer este pasaje y partir de ahí a las cosas que vamos a tener hoy, pero quisiera centrarme solamente en un punto, ¿no? Decíamos en el versículo 12, voy a leer ese nada más. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Así introduce este texto, y luego empieza a hablar de un segundo párrafo que nos introduce perfectamente a lo que estamos hablando. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y él da unas instrucciones de comportamiento enseguida, pero es muy bonito pensar que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Eso no quiere decir, y es el punto bien interesante, no quiere decir que la obra de la cruz le hizo falta algo para que nosotros seamos salvos, sino que parece que la salvación, y voy a ir introduciendo ideas conclusivas para que podamos ver, la idea de la salvación tiene que ver con la vida nueva que recibimos, ¿cierto? Pero también tiene que ver con una transformación del alma. O sea, esos elementos son formas como opera la salvación. Entonces, por eso es que esa sentencia que decíamos, ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos de nuestra salvación es un pensamiento, una reflexión que nos debe acompañar todos los días y en todo momento, porque nos está hablando de si recibimos la vida de Dios o no recibimos la vida de Dios. Eso nos fue otorgado. Ahora se está tratando de, oye, pareciera que hay algo más que tenemos que recibir. Pareciera que hay algo más que tiene que venir en todo esto. Por eso esos sinónimos que hablábamos al final la vez pasada, procurar, preservar, construir, ocuparnos, ¿no? Acciones que nosotros tenemos que hacer frente a todo esto que recibimos de Dios. Pero si la Escritura dice que Dios da el querer como el hacer, entonces yo me quedo quieto aquí hasta que
el Espíritu me mueva. Esa es una expresión que a veces usamos, ¿no? Entonces, no, yo no me voy a mover hasta que la nube se mueva, entonces yo me voy a meter, y esto lo digo con respeto, me voy a meter en una habitación y me voy a encerrar allí en ayuno y oración hasta que Dios me saque de allí con una dirección clara. Y yo no digo que estas cosas no estén en potestad de Dios, pero creo que la Escritura está diciendo algo más que esto, porque si Dios diera el querer como el hacer, en el sentido de que nos moviera física, espiritual y emocionalmente a hacer algo, escuchen lo que les voy a decir, en contra de nuestra voluntad, Dios sería un controlador y manipulador y pasaríamos a ser una marioneta que sería perfecta en las manos de Dios. Y déjenme decirles, eso no existe. Si nosotros estamos esperando a que mágicamente venga una fuerza que tome el control de nosotros, como en esas películas de extraterrestres que les toman la mente y la voluntad, como en Avengers, el cetro de Loki, que tocaba en el pecho a la gente y de una vez hacían lo que Loki quería. No funciona así, no funciona así. Entonces, es interesante poder ahondar en esto para que entendamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos crezcamos a esa estatura y en esa dimensión. Y para hacer esto, sin el entendimiento claro, es probable que no lo logremos. Pero ¿cuál entendimiento? No estoy hablando del entendimiento lógico del hombre, porque entonces la salvación sería un asunto de lógica. Estoy hablando de ese entendimiento que Dios nos da acerca de las cosas que son del cielo, del entendimiento espiritual, porque todo lo tenemos que examinar, sí, pero espiritualmente. Todo lo tenemos que conocer, sí, pero en el espíritu. Todo lo tenemos que discernir en el espíritu. Dice la escritura que aun si Cristo conocemos, lo tenemos que conocer ahora por el espíritu. Y eso está hablando como de esas partes que conforman mi alma, ¿no? No es saber, no es haber leído, no es recibir una clase, no es un seminario, no es un texto. Suénenles duro, no es esto, sino es ese conocimiento espiritual, y tal vez en ese sentido tenemos que irnos moviendo. Watchman Nee tiene muchas cosas muy interesantes escritas hace casi un siglo atrás, que es impactante pensar que hasta ahora estamos poniéndonos como al nivel del entendimiento y comprensión espiritual de este hombre de hace 1000 años. Pero de muchas cosas que dijo, yo quiero traer una frase que me impactó mucho. Dice, no fuimos salvos porque quisiéramos ser salvos, sino porque Dios quería que lo fuéramos. Repito, no fuimos salvos porque quisiéramos ser salvos, sino porque Dios quería que lo fuéramos. Watchman Nee. Qué interesante esto. Podríamos estar ignorantes, ausentes. Es más, pudiéramos no comprender absolutamente nada ni entender nada. Y era imposible que en ese estatus nosotros pudiéramos anhelar salvación, ¿no? Hasta que no nos fue abierto, comunicado el Evangelio, realmente nosotros no hubiéramos escuchado hablar de estas cosas. Y comunicar el Evangelio no es la escuela bíblica, no son las reuniones de unidos, ¿no? Es la presentación de Cristo en nuestras vidas, que es la que nos hace entender ese tipo de cosas. Pero ese origen tiene un gran fundamento en los temas que tienen que ver con nuestra alma. A Dios no le importa qué tan elaborado sea lo que hagamos, el concepto, la disciplina. A Él lo que le importa es el origen. Y vamos a hablar un poquito de estas cosas. Porque si Dios se preocupó porque nosotros fuésemos salvos, aún antes de que nosotros supiéramos que teníamos que ser salvos, es valioso. Efesios 1, 3 al 10 dice lo siguiente. De estos pasajes largos de pronto voy a leer algunos y en otros quiero que ustedes me ayuden, pero en este quiero leerlo yo
para la base de mi introducción. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esto según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están aquí en la tierra. Qué tremendo pasaje todo esto que dice, pero me impacta mucho porque está hablando de actuaciones originadas por la voluntad de Dios. Es decir, Dios, según el beneplácito de su voluntad, según lo que consideró, lo que vio que era bueno, lo que él estimó y lo que era su deseo, él toma una decisión en sí mismo sin ayuda de nadie, conformando su voluntad de que el hombre fuera salvo. O sea, qué bonito esto. Un Dios que aún antes de que existiéramos, toma dentro de sí una decisión de hacernos salvos. Y para hacernos salvos, nos bendice. Para hacernos salvos, nos prepara una herencia para entregarnos, ¿cierto? No cualquiera. Para hacernos salvos, genera un protocolo legal de adopción, donde Él toma la decisión de hacernos hijos suyos antes de que nosotros naciéramos. Qué hermoso, es como si en estas voluntades humanas y en estas cosas de pronto un poquito filantrópicas, alguien dijera, todos los niños que nazcan en África en el año 2021 yo los voy a adoptar, y que fuera alguien con muchos recursos y con la capacidad de educarlos, vestirlos y alimentarlos. Es eso, ¿no? O sea, todos hacia adelante, una mirada con una gran diferencia, que Dios en sí mismo es una palabra de conocimiento, en sí mismo es una palabra de ciencia, en sí mismo es la omnisciencia. Entonces Él en sí mismo sabe y conoce todos los tiempos y todos los lugares. Sin embargo, también dice que Él esperó que los tiempos del hombre se fueran pasando para Él poder expresar esa voluntad. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y todo esto fue una promesa durante mucho tiempo para los antiguos, pero con la entrega de Cristo, primero encarnado como Jesús, y luego, mediante la obra de la cruz, su muerte y su resurrección, todo este misterio de la voluntad de Dios fue consumado, fue constituido, fue cumplido y nos fue entregado aquel precioso, ¿cierto?, regalo de salvación que estaba descrito desde antes que todo existiera. Y así, Dios Padre no solamente nos preparó el regalo, sino que nos lo entregó. ¿Somos diferentes a los antiguos? Tremendamente sí, porque nosotros nacimos luego de que era evidente, legal, palpable la salvación, de que la salvación nos podía ser dada. Nosotros nacimos en esa época. Nosotros no nacimos con la promesa de que algo nos sería entregado, sino de que algo nos había sido dado. Ahora bien, si nos había sido dado, era necesario que nosotros lo conociéramos.
Pero ¿cómo teníamos que conocerlo? Es curioso. Esto nace en la voluntad del Padre, así como lo vimos aquí, por el afecto de su voluntad, un misterio oculto en su voluntad, una decisión tomada en su voluntad, un deseo nacido en su voluntad. Pero es más maravilloso pensar que ese deseo no obedecía a rescatar al hombre. Ese deseo obedecía a su propósito inicial, original y único que Dios tiene para con la creación, que es darse a conocer. Y esto que repetimos tantas veces y vamos a seguir repitiendo, va formando parte de la estructura del conocimiento de Cristo que tenemos que tener. El propósito era que Dios se diera a conocer. Y lo hizo de muchas maneras, pero para este tiempo él pensaba que fuera en su Hijo. Lo importancia es Cristo en sí mismo y la obra que Cristo hizo, ¿cierto? Encarnándose y eso. Desde la eternidad y hasta la eternidad es una obra consumada en la época de Jesús. Pero esto nació de una voluntad que significaba salvación para el hombre, a fin de que se pudiera cumplir el propósito eterno de Dios. Eso tenía que ser puesto de manera que no rompiera principios de la creación del hombre. Y un gran principio de la creación del hombre es que el hombre tenía voluntad desde que fue creado. Y ahí está el meollo de todo este asunto. Papi, ¿puedes repetir la última parte Vamos a ver si mi mente logra. para digerir la Biblia? Aunque ustedes no lo crean, nada de esto está escrito, pero te lo repito. El propósito eterno es que el Padre quiere darse a conocer y eligió para que a través, por eso es que se habla de la dispensación de los tiempos. Esto llevado a los extremos ha creado hasta corrientes religiosas, pero ese no es el énfasis. El tema aquí es, no el dispensacionalismo, el tema aquí es que Dios sabía que el hombre tenía que poco a poco ir comprendiendo estas cosas. Y él fue dosificando la revelación del misterio que había puesto desde lo profundo de su voluntad. Y el misterio era revelar al Hijo para que en el Hijo fuera conocido el Padre y su propósito se conociera. Así es de que la dispensación de los tiempos en sí mismo no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que desde la eternidad hay un flujo del propósito eterno. Pero para que el Padre pudiera colocar esto que había nacido en su voluntad, esto también tenía que ser puesto en la voluntad de su creación, es decir, en la voluntad del hombre. Pero no podía quebrantarse un principio que él dio en la creación, y es que la voluntad del hombre era del hombre, así como la voluntad de Dios es de Dios. Y se vuelve un escenario protagónico la voluntad en todo este proceso de entendimiento espiritual, y allí es donde tenemos que enfocarnos en estos breves minutos que vamos a trabajar. Entonces pensemos un poco, ¿qué es la voluntad? ¿Qué piensan ustedes que sea la voluntad? Ustedes hablan, yo tomo café. La voluntad puede ser un deseo. ¿Un deseo? Muy bien, amor, ¿alguien más? Lo que yo quiero que se cumpla en mi vida, a Lo que yo pesar de... Lo que yo quiero que se cumpla en mi vida a pesar de... Muy bien, Adriana, gracias. ¿Alguien Un más? capricho. Un capricho. Diría yo ¿Cómo? que es un deseo, pero también involucra como una decisión. Un deseo y una decisión. Qué interesante. ¿Alguien más quería decir algo? Por aquí escribieron una fuerza que te implica una acción, que te mueve una acción, algo así. No alcancé a leer el chat. Una fuerza que te Te motiva motiva a a una una acción. acción.
Ok, qué interesante. Miren qué bonito todo esto. Ustedes se acuerdan que estamos hablando del alma y que una de las cosas que introdujimos en el alma es que el alma forma parte del ser integral, forma parte del hombre. Dijimos que el hombre es espíritu, es cuerpo y es alma. Si nosotros fuéramos a definir a través de uno de esos solos, vamos a encontrar que todos son incompletos menos uno. Adivinen cuál. Si decimos que yo, William Martínez, soy espíritu, ¿esa definición estaría completa? Sí, pero no es solo espíritu. Miren que el espíritu es de Dios y define a Dios, no define lo que yo soy. Curioso, ¿cierto? Decimos que tenemos que tener nuestra vida espiritual y que el espíritu tiene que gobernar. Pero tenemos que entender cómo funciona el hombre, cómo funciona el ser humano. Si decimos que el hombre es cuerpo, ¿eso sería 100% la totalidad del hombre? Peor, porque ahí sí no nos deja ni como alma viviente, sino nos deja como el resto de los animalitos que hay en el mundo. Cual microbio, cuadrúpedo, cetáceo, seríamos, ¿no? Como un animalito, con instinto, pero sin alma. De alguna manera definíamos que el alma era el ser interior del hombre y que en sí mismo el alma era el hombre. Y eso tiene que ser bien comprendido y bien interesante, que lo expliquemos. Pero también dijimos que el alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad. Pero si vamos a pensar en esta pregunta, ¿realmente qué es el ser interior en esencia? Y lo vemos solo desde la dimensión del alma. Podríamos pensar, ¿el hombre son sentimientos? ¿El hombre son los pensamientos? ¿O el hombre en sí mismo es la voluntad? Pues yo no sé, yo creo que según lo que dijo anteriormente, acerca de los pensamientos, de los sentimientos, la voluntad también es la voluntad es la capacidad que tenemos para nosotros decidir libremente lo que deseamos. Entonces, eso también implica que yo estoy pensando, que yo estoy sintiendo. Eso llegaría a bueno, estoy insegura, pero llegaría a un sí, el hombre es la voluntad. Porque el hombre decide, tiene su propia voluntad para tener sentimientos, expresar los sentimientos, una noticia y ya tienes un sentimiento atrás de esa noticia. Ahí ya estás, perdón, ahí ya estás ejerciendo tu voluntad. Y me enredé mucho. La pregunta fue, nuevamente, responda. Bueno, ya la vuelvo a colocar y eso. Anita, pareciera que te enredaste, pero no. Diciendo que en sí mismo el alma es lo que soy yo, lo que es Janet, lo que es Angélica, lo que es Ana. También dentro del alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Pero el hombre sería definido por lo que piensa, por lo que siente o por la voluntad. Ahí se las pregunté más fácil. Yo iba a decir algo. Yo digo que la voluntad, yo digo que la voluntad es algo que nos impacta, para que me entiendan. Por ejemplo, drogadicto
un drogadicto le dicen, puso voluntad, o sea, tuvo la decisión de dejar de hacerlo porque se dejó gobernar de la voluntad, es más o menos lo que yo entiendo. O sea, la voluntad es lo que nosotros hacer las cosas. Ok. Está muy bien, gracias Adriana. Miren que en todo esto tenemos razón, en todo lo que hemos dicho tenemos razón. Vamos a llevar un poquito todos estos conceptos, a ver si los podemos unir y ponernos de acuerdo con lo que la arquitectura de Dios en su creación y lo que Dios quiere para nosotros le expresa. Yo puedo pensar en algo, o sea, yo puedo usar mi mente, mi intelecto, para conocer cosas. De hecho, ¿a quién de ustedes le enseñaron a hacer raíz cuadrada sin necesidad de la calculadora? Yo creo que todos pasamos por... Pero se me olvidó ya. Todos. Pero estaba en nuestra mente, pero mire que un pensamiento de nuestra mente no significa que eso nos defina. Aunque decimos que el arrepentimiento tiene que darse por una forma de cambio en la manera que pensamos, no exactamente eso va a definir las cosas. Nuestra mente es curiosa porque nuestra mente es una imaginación. Si Vivi iba a decir algo. Creo que Elena está diciendo algo. Sí. Elena está diciendo su opinión. Bueno, entonces miren esto. Es muy probable que nosotros digamos en nuestra mente está tal cosa, pero es lo que yo les decía, mi chiste, ¿no? Uno después de cierta edad cuenta los mismos cuentos y piensa que son graciosos. Pero entonces, habían 3 ranas. Ni digas eso porque yo tengo los 3 mismos chistes y me río de mis 3 mismos chistes siempre. Lo digo por los varones, no por las damas. Habían 3 ranas flotando en una rama. 2 ranas pensaron en saltar al agua. ¿Cuántas ranas quedaron en la rama? Todas porque solo lo pensaron. Solo lo pensaron. Entonces, un pensamiento no me define necesariamente. Miren lo curioso, vamos ahondando, ¿no? Habíamos siempre pensado, no es que tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de pensar, la forma de pensar. Ustedes saben que yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que Dios dice y no actuar como Dios quiere. Ahora vayámonos al terreno de las emociones. Las emociones solamente expresan lo que yo estoy sintiendo, pero no definen lo que yo soy. Imagínense si definiera lo que yo soy. La cultura es la que se encarga de eso. Porque si me ven llorar, no, ese es un llorón. Entonces ya me definieron como llorón. Eso no me define. Me estaba sintiendo triste y esa otra persona ni siquiera sabía por qué estaba llorando. La muerte de un ser querido, algo que me dolió mucho, un machucón en un dedo, qué sé yo. Todas esas cosas que nos hacen llorar. Un corrector de menores. ¿Ustedes saben qué es un corrector de menores? Ese pellizquito que le da la mamá a uno, que le saca 2 lágrimas, eso lo puede hacer llorar. Entonces miren que sentir no necesariamente tiene que ver con lo que yo defino, pero la voluntad sí es diferente. La voluntad sí dice quién soy yo. La voluntad es lo más adentro de la estructura del alma. Porque déjenme decirles, el espíritu es la forma como nosotros tenemos comunión con Dios. El cuerpo es la forma como nosotros tenemos relación con este mundo físico. Pero el alma, y específicamente en lo más profundo,
La voluntad es lo que nosotros somos. Y déjenme decirles, cuando hablamos del corazón del hombre como la pieza más profunda, la que está por ahí en el centro de la estructura del hombre, lo más adentro del hombre, no esto que palpita aquí, que algunos dicen que al lado izquierdo, y algunos por alguna estructura física lo tienen al lado derecho. No, yo no estoy hablando de eso, sino aquello que no se ve de lo que nosotros somos. En lo más profundo, más profundo, más profundo está el alma. Y ahí vienen que está conectado a eso. Está conectada a la comunión. Y eso es lo que nosotros llamamos el corazón del hombre. Pues miren que allí esto nos define. Cuando nosotros estamos hablando de la voluntad del hombre, estamos hablando de esto. Pero también tenemos que decir, oye, si todo este tema de transformación del alma lo estamos entrando por estos días que vamos a discutirlo en la transformación de la voluntad, ¿quiere decir que nuestra voluntad debe ser cambiada? No, eso es como cuando tenemos que hacer una preparación física para poder correr una maratón que nos inscribimos. No quiere decir que yo tenga que cambiar mis piernas, me quito mis piernas y me traigo otras y me las coloco, no. Quiere decir que de alguna manera yo tengo que poner a mis piernas en un proceso de entrenamiento, fortalecimiento, para que yo pueda correr, o sea, uso mis mismas piernas para hacer eso. Y esto va definiendo que si yo hablo de la transformación de la voluntad, puedo estar diciendo que si también expreso salvación del alma, tendría que expresar salvación de la voluntad. Y déjenme contarles esto. En el fondo, el proceso de salvación se da en nuestra voluntad. Si tú quieres saber qué es lo que se transforma de tu alma, es tu voluntad. La mente sigue funcionando, tal cual. Los sentimientos siguen sintiendo, porque se llaman sentimientos. Pero la voluntad es la que se tiene que ser salva. De otra manera, el deseo de Dios puesto en su voluntad, en su interior, definía lo que es Dios. La voluntad en sí misma es Dios. La voluntad de Dios en sí misma es Él. Lo expresa Él. Judy, ¿vas a decir algo? Sí. No, pastor, perdón. Sí, dime. No, pastor, lo que pasa es que el internet se me está cayendo mucho y tengo que estar entrando y se cae. Bueno, no hay problema. No es que cuando abren el micrófono pienso que me van a decir algo y pues me importa también saber qué quieren decir. Porque esto es hasta que todos lleguemos, no hasta que el maestro llegue. Entonces miren esto tan precioso. Eso que estaba allí en la voluntad, lo más interno de Dios, también define a Dios. Por eso se habla de su voluntad, de su deseo, ¿cierto? De su decisión, de lo que Él solito quiso hacer. Eso define a Dios. Y esa voluntad de Dios, Él quiere expresarla y mostrársela al hombre. Pero el principio de diseño de la creación del hombre es que la voluntad del hombre es del hombre. En otras palabras, la voluntad del hombre no se elimina, no se quiebra. En el fondo, cuando nosotros tenemos la salvación en nosotros, podemos hablar de dos elementos que llegan a nuestra vida y que nos son entregados. Uno es la vida de Dios, la vida eterna. Cristo mismo nos es entregado. Si nos es entregado, nosotros ahora tenemos la vida de Dios. Pero adivinen esto, yo dije, nos es entregado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que recibirlo. ¿Cómo lo recibimos?
por el entendimiento y la comprensión al escuchar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿De salvación? No, 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 no. El Evangelio del reino. El Evangelio que da testimonio de Cristo. El Evangelio que me muestra el Cristo mismo y que ¡pac! Yo digo, rayos, sí, yo recibo esto que me fue dado. Por eso el pasaje con el que entramos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos dio. Dios nos preparó y nos entregó. Dios ya lo, o sea, pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Oye, por voluntad propia recíbalo. Cuando algo nos es entregado, la siguiente acción es recibirlo. Porque si a mí me están entregando $1.000.000, yo tengo que recibirlos. Ya bien sea en mi cuenta bancaria o en la mano, como me los quieren entregar, dígame de dónde lo sacó y nada más, si yo se lo recibo. Pero hay que recibirlo. Y eso es lo que sucede en nuestra voluntad, la recepción, el acto de aceptar eso que me fue dado. Eso es lo que mi voluntad tiene que hacer. Y la vida llega así. Pero déjenme decirles, hay algo que fue dañado en Edén. Y fue la voluntad del hombre. Pensemos en esto. Dios quiere al hombre y le da una voluntad libre e independiente, capaz de tomar decisiones como él quiera. Sin embargo, el hombre empieza a trabajar desde su voluntad una decisión de someter su voluntad a una nueva condición. Y al someter su voluntad a esa nueva condición, esclavizó su voluntad a esta nueva condición. Si ustedes querían saber qué fue lo que se esclavizó, la voluntad. Y la voluntad fue esclava del pecado a partir de ahí. Y al ser esclava del pecado, nunca pudo volver a ser libre. Por lo tanto, nunca se dio cuenta de que necesitaba ser salva, sino que se formó y se creó dentro de eso. Y empieza a tomar decisiones en un plano de esclavitud sobre lo bueno y lo malo. Y piensa que así está llevando una buena vida. Si todas mis decisiones son buenas, pues mi vida es buena. Y vive bajo ese engaño, esa ignorancia, esas tinieblas todo el tiempo. Pero no se da cuenta de que su voluntad ha sido cautiva. El Evangelio viene a traernos esa libertad. Y vamos a examinar los textos bíblicos con esta visión y ustedes van a ver que los textos bíblicos tienen muchísimo sentido como están escritos, pero los hemos elevado a cosas que nos hacen sentir, que nos hacen expresar en el cuerpo. Y yo no estoy diciendo que no se va a hacer. Yo ayuno para ser más santo. Hombre, eso sucede en tu cuerpo. Dime qué parte del ayuno toca tu alma. No es que así yo hago quebrantar mi voluntad. Tu voluntad no se va a quebrar porque aguantes hambre. Porque cuando levantes el ayuno te vas a meter una hamburguesa doble carne. Y de pronto hasta con Coca-Cola y papas fritas. Eso no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Es más, les voy a mandar un chiste que le mandé a la familia. O sea, alguien lo quiere mandar ahí unidos, mándese. El ayuno ayuda al cuerpo. Nada más. Entonces, todas estas cosas, elevarnos a una posición más alta y la trascendental y todo eso suceden en un alma con una voluntad esclavizada. Pero lo que Dios Padre quiere es mostrarnos la libertad de la voluntad que nosotros teníamos antes, en Edén, antes de la caída. Esa voluntad que era libre. Y como Dios diseñó al hombre así, Dios jamás va a hacer una intervención que vaya en contra de ese principio. El hombre tiene que recibir y aceptar lo que Dios le da. Pero para eso hay que matar el alma. Ahora, ¿qué es matar el alma? Matar el alma no es quitarle la función al alma, no, el alma necesita, Dios necesita que el alma de nosotros funcione, pero que funcione con una voluntad muerta. ¿Cuál voluntad? La que fue esclavizada.
Esa voluntad es la que hay que matar, la que fue esclavizada por el pecado, por los pensamientos, que fue producto de la construcción del hombre, producto de la construcción cultural, producto de la construcción académica. Esa voluntad es la que hay que matar. ¿Para qué? Para que venga una voluntad de libertad, sobre la cual seguimos pensando y seguimos sintiendo. La salvación, en el fondo, es la transformación de esa voluntad. Vamos a hablar de eso el próximo martes. Si hay preguntas hasta aquí o algo, si no, los dejo con esta escritura para que la mediten y podamos introducir el tiempo del martes para poder hablar. Busquemos Juan 5, 39 y 40. Piensen en esto. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Punto y coma. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39 y 40. Piensen en ese versículo. Gracias, amor. Se me pasó el tiempo rápido. Está súper interesante, amorcitos. Exquisito el tema, realmente. Recuerdo a uno de los pastores de mediodía que dice, voy a tener el postre ahorita a mediodía, cuando nosotros tenemos reuniones con otros pastores de diferentes naciones a mediodía, casi todos los días. Y antes de que se empiece a dar el mensaje, siempre dice, voy a comer rico. Y la verdad, esa expresión, comimos rico a Cristo. Delicioso todo lo que nos compartiste, amor. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Yo creo que en el chat se colocaron frases y se colocó el resumen de lo que se está hablando en este momento. Entonces, la voluntad fue esclava del pecado. Debemos recordar que fue la voluntad, que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, que Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, que el hombre tiene que recibir y aceptar lo que Dios le da. ¡Wow! Esto es para digerirlo lenta, profunda y prácticamente. Mis amados, les deseo una feliz tarde. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas palabras realmente seamos esa tierra buena donde podamos recibir cada una de estas cosas, porque realmente es muy importante todo lo que hemos estado hablando. Me parece que es muy importante todo lo que aquí hemos expresado. Si hay preguntas, amados, ustedes saben que en el chat, el grupo, lo podemos hacer. Si desean profundizar en algo específico, por favor, así como muchos han hecho, escribiéndole a Willy, aunque me gustaría que escribieran al grupo directamente para que todos podamos saber cuáles son las inquietudes, porque es posible que más de dos tengan la misma inquietud y una persona sea la valiente que pregunta, la otra no. Entonces, si lo pueden hacer por el chat, sería maravilloso, pero como se sientan más cómodos. Vamos a orar en este momento y quedamos despedidos, mis amores. Feliz almuercito, descansen y disfruten el resto de tarde y de fin de semana.